Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 71, Peligro en la capital. Ciudad Roja, un mes después de que Grey se fuera a la Academia Lunar. Marta miró su habitación con una cara triste, estaba a punto de dejar ese lugar y dirigirse a encontrarse con su esposo, Lucas. Recordó todos los momentos que pasaron allí y no pudo evitar suspirar de frustración. Si ese imbécil no se hubiera ido cuando lo llamaron, no tendría que dejar a mi pequeño atrás. Aunque dijo esto, sabía que Lucas tenía que irse porque era un asunto importante. Pensé que podríamos dejarlo todo atrás y vivir una vida tranquila. Parece que el destino nos tiene reservado algo, ojalá Grey esté bien. Después de decir esto, Marta aplastó una pequeña cuenta roja brillante que apareció repentinamente de la nada en su mano. 2 minutos después, una figura emergió del vacío sin hacer ruido, era como si siempre hubiera estado allí. Plaf. Milady, ¿tiene alguna orden para mí? Marta miró al hombre que tenía delante antes de preguntar. Me olvidé de preguntarte cuando llegaste por primera vez, ¿cómo van las cosas por allá con ese bastardo? La figura casi se atragantó al oír a Marta llamar bastardo a Lucas. No era la primera vez que oía a Marta llamar bastardo a su marido, pero hacía mucho que no lo oía, solo pudo sonreír con ironía antes de responder. El Bas. Se quedó congelado inconscientemente antes de decir. La aparición del Señor ha tenido un efecto disuasorio, pero no sabemos cuánto durará. Antes de irme el mes pasado, oí que ya están cansados de esperar y planean un asalto total a nuestro territorio. Marta resopló fríamente antes de decir con enojo. Esos canallas quieren aprovecharse de lo que no hicieron. Ese reino secreto se abrió en nuestro territorio, y también lo despejamos. ¿Saben cuántos de los nuestros murieron en el proceso? La figura sonrió con ironía, conocía muy bien el temperamento de Marta, aunque era una elementalista del agua, su temperamento era totalmente opuesto al de su elemento. Se ha intensificado el contacto entre ellos y la región de Yulan, es muy probable que planeen unirse para el asalto. La ira de Marta aumentó al oír esto y la pobre casa sufrió las consecuencias. La mayoría de los muebles comenzaron a congelarse rápidamente, pero ella se calmó rápidamente antes de congelar toda la casa por completo. Voy a ir a verlos, parece que se han olvidado de la última vez. Te quedarás aquí y protegerás a Grey, no interfieras en su vida diaria, solo si su vida está en peligro. Si intervienes, intenta hacerlo en secreto. La figura asintió. Sí, mi señora. ¿Qué pasa con Chris? Marta levantó una ceja antes de preguntar. ¿Y qué pasa con él? Hay algo diferente en él. Cuando la figura llegó aquí por primera vez, Marta lo envió a obtener información sobre los superiores de la Academia Lunar. Marta dijo con desdén cuando escuchó esto. Es un simple elementalista del plano sabio de medio paso, ¿de qué hay que preocuparse? Además, le mostré un pequeño indicio de mi fuerza. Si es sabio, debería entender el mensaje que intentaba transmitirle. Aunque sorprende ver a alguien de su calibre en este lugar remoto, no es imposible. Además, Lucas y yo también vinimos aquí para pasar el resto de nuestras vidas en paz. Si Lucas no hubiera pedido su ayuda, que ni siquiera pudieron ofrecer, no habrían podido encontrarnos. Dijo Marta. La figura sabía que ella tenía razón, ni siquiera sabía que existía un lugar como ese si no fuera porque Lucas le dio las coordenadas cuando Marta preguntó por él. Marta desapareció tras dar sus últimas órdenes a la figura, era alguien de confianza, así que sabía que la vida de Grey estaba en buenas manos. Al igual que Marta, la figura también desapareció. Grey gana. Grey miró a su oponente que actualmente yacía inconsciente en la plataforma, no se sintió mal por lo mucho que lo golpeó ya que sabía que su oponente también tenía los mismos pensamientos hacia él. Durante la primera ronda, un estudiante de la Academia Lunar casi fue golpeado hasta la muerte por un estudiante de la Academia Starlight.
Afortunadamente, el hombre a cargo detuvo la batalla rápidamente, pero eso no cambió el hecho de que el estudiante casi fue lisiado por su oponente. Los estudiantes de la Academia Lunar se alborotaron por esto y casi se desató una pelea entre ellos y la Academia Starlight. Todos querían vengarse, así que cuando Gray tuvo la oportunidad no la desaprovechó. Era un estudiante de la Academia Lunar, por lo que incluso si no quería involucrarse, no tenía otra opción en esto ya que su oponente no se contendría. Los estudiantes e instructores de la Academia Lunar asintieron con la cabeza en señal de aprobación ante la actuación de Gray. Mientras tanto, los estudiantes e instructores de la Academia Starlight le lanzaron miradas asesinas. Gray ignoraba por completo las miradas asesinas que recibía de los estudiantes y los instructores de la Academia Starlight mientras caminaba hacia sus asientos. Como Gray era el primer estudiante de la Academia Lunar en atreverse a golpear a uno de sus estudiantes con tanta brutalidad, se le consideraba automáticamente el primero en su lista de objetivos a eliminar. Bueno, esa no era la única razón. La multitud ya sabía que el conflicto entre ambas academias continuaría en la competencia, por lo que no estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Algunos incluso lo estaban disfrutando ya que las batallas entre los estudiantes son más brutales. Con esta victoria, Gray se aseguró un lugar en el entrenamiento especial del que hablaba el Imperio. Alice se clasificó tras una batalla épica contra un estudiante de la Academia Belen que, al igual que ella, se encontraba en la 9ª etapa del plano arcano. Lo más impactante fue que, de los 16 estudiantes de la Academia Lunar que se clasificaron, 8 eran elementalistas duales. Era una cantidad considerable en comparación con las demás academias, por lo que el público ya dedujo que el ganador de la competencia de este año probablemente sería la Academia Lunar. Los estudiantes tuvieron 3 días de descanso después de finalizar la segunda ronda. Más tarde esa noche en la residencia de la Academia Starlight. Necesitamos un plan. La cantidad de elementalistas duales en sus filas es aterradora. Si permitimos que crezcan, será una catástrofe para nosotros. También oí que un invocador apareció entre sus filas. Deberían tener claros sus puntos fuertes. La cúpula de la Academia Starlight estaba en una reunión. La aparición de tantos elementalistas duales en la Academia Lunar representaba una amenaza para ellos. Además, había un invocador entre los estudiantes. Si no tuvieran reparos con la Academia Lunar, no estarían preocupados, pero siempre habían estado enfrentados. Suficiente, dijo una voz profunda. Todos sabéis cómo solemos resolver nuestros problemas. El orador habló con voz fría mientras miraba a los presentes. Un destello brilló en sus ojos antes de decir, haciéndolos desaparecer. Los demás asintieron en señal de aprobación al oír esto. Ya envié a alguien a investigar los antecedentes de todos los elementalistas duales presentes en la competencia y también del invocador. Por ahora, nuestro objetivo principal es un estudiante llamado Gray. Es un elementalista dual que se encuentra en la 7ª etapa del plano arcano y lo considero nuestra mayor amenaza. Cuando los demás escucharon sobre la etapa de cultivo de Gray, se preguntaron por qué su líder colocó a un estudiante en la 7ª etapa como el objetivo principal. Entiendo que mi decisión los desconcertó a todos, pero después de que Clayton se lo explique, lo entenderán. Un hombre dio un paso adelante después de que el líder terminó de hablar. Gray nació en una pequeña ciudad llamada Ciudad Roja. Su alcalde se encuentra en la 2ª etapa del plano arcano. Al cumplir 12 años, se sometió a la prueba, pero no logró despertar su elemento. Volvió a la prueba a los 16, y fue entonces cuando logró despertar su elemento. Sorprendentemente, era un elementalista dual con el rayo como elemento base. Gray tiene 17 años y ya ha alcanzado la 7ª etapa del plano arcano. Recuerden que solo despertó sus elementos a los 16 años, lo que significa que pasó de ser una persona normal sin cultivo a alguien más fuerte que su alcalde en poco más de 1 año y 6 meses.
Esta es la velocidad más rápida que he visto jamás e incluso la más rápida registrada en la historia del continente. Al oír la explicación, los demás se quedaron sin aliento, dada la velocidad a la que avanzaba Gray. Tardaría como máximo entre 3 y 5 años en alcanzarlo, además de que iría al campo de pruebas, incluso podría tardar menos, siempre y cuando no muriera allí. Gray era como una bomba de tiempo para ellos por su actuación en la competencia. Todos podían ver que él ya era parte de pleno derecho de la Academia Lunar, por lo tanto, el rencor hacia ellos también era parte de él. Un destello frío pasó por todos sus ojos. Tenemos que deshacernos de él, y lo haremos. La segunda razón por la que lo puse primero en la lista es que, entre todos los elementalistas duales, es el único que no tiene una formación sólida, lo que significa que no tendría a nadie que lo protegiera como los demás. Todos aprobaron el plan de su líder. No era la primera vez que hacían algo así en la capital. Si lograban acorralar a Gray en un lugar oculto, todo se acabaría. Claro que no irían solos, contaban con gente para este tipo de tareas. Informa a la Mano Negra, ellos sabrán qué hacer. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 72, Peligro en Capital City, parte 2. Tras terminar la segunda ronda, más tarde esa noche, Klaus sugirió que salieran a divertirse, ya que tenían 3 días de descanso. Gray aceptó, ya que necesitaba descansar un poco de su entrenamiento. Esta era la tercera vez que Gray visitaba el Water Paradise y no podía decir que no le gustaba el lugar. Por un lado, su comida sabía deliciosa y sus vinos también eran de primera. En el paraíso del agua de Jade. Lo que hiciste fue jodidamente increíble, no esperaba que le ganaras tan brutalmente. Klaus se rió a carcajadas. Yo solo correspondí a lo que él quería hacerme. Gray respondió encogiéndose de hombros, no es un psicópata que disfruta del sufrimiento ajeno. Durante la batalla, tuvo múltiples oportunidades de asestar un golpe mortal, pero se contuvo, aunque al final le propinó una paliza brutal a su oponente. No esperaba seguir luchando incluso después de recibir semejantes palizas. La razón por la que Gray golpeó tan brutalmente a su oponente fue solo después de notar la intención asesina en sus ojos, y solo entonces respondió con frialdad, pero incluso después de tener la oportunidad, simplemente no pudo asestar un golpe mortal. Ni siquiera sabía cómo llamar a lo que lo frenaba, era debilidad. O solo su mente jugándole una mala pasada. Quizás era su humanidad. Siendo honesto, no lo sabía. Eso es lo que se merecen esos canallas. Si llego a conocer a alguno de ellos, los trataré igual que Gray trató a su oponente. Reynolds dijo con frialdad, después de su experiencia, odiaba profundamente a los estudiantes de la Academia Starlight. Entonces, ¿de qué creen ustedes que se trata este entrenamiento especial? Klaus tomó un sorbo de vino antes de preguntar. No tengo ni idea, nunca he oído que el Imperio haya realizado ningún entrenamiento especial después de las competiciones. Reynolds respondió. Gray, ¿tienes alguna idea al respecto? Klaus preguntó mirando en dirección a Gray. Gray continuó con su bebida antes de responder. No tengo ni idea, ya nos enteraremos cuando acabe la competición. Klaus asintió antes de cambiar de tema a algo más emocionante. Tras quedarse un rato, al igual que las 2 veces anteriores, Gray había seguido a sus amigos, se retiraron con sus compañeros, dejando a Gray solo una vez más. Gray no se quedó mucho tiempo en la habitación. Tras terminar su bebida, salió del lugar. Miró la concurrida calle nocturna frente a él antes de girar su mirada hacia el centro de la ciudad. Quiero verlo otra vez. Gray empezó a caminar hacia el centro de Ciudad Capital. Su destino no estaba muy lejos del paraíso del agua de Jade, y pronto llegó. Afuera del castillo del emperador del Imperio Killing se alzaba una enorme estatua de un hombre que aparentaba unos 35 años, tenía un rostro serio, una mirada penetrante y un aire heroico que irradiaba de él. Era sorprendente que una estatua pareciera tan real.
Gray quedó maravillado la primera vez que la vio, por eso decidió volver a verla. Era la estatua del primer emperador del Imperio Qilin, Constantino Gale. Este fue el hombre que encabezó la rebelión contra el Imperio Azur hace mucho tiempo. Desde la creación del Imperio Qilin, solo la familia Gale había ocupado el trono, aunque otras familias importantes del imperio podrían estar interesadas en el puesto, ninguna ha dado un paso al frente aún, quizá estén esperando el momento oportuno. En la historia del Imperio Qilin, justo después de su formación, solo una de las familias que siguieron a la familia Gale en la rebelión intentó usurpar el poder, pero fueron derrotadas y casi completamente aniquiladas. Aunque la familia sigue en pie, se mantienen al margen, sin involucrarse demasiado en los asuntos del imperio. Gray miró la estatua y no pudo evitar preguntarse: ¿qué se siente estar en la cima? Mientras Gray y sus amigos estaban en el paraíso del agua de Jade, se veía a una señora de mediana edad entrando en un lujoso complejo en la zona sur de la ciudad. Las flores plantadas a un lado del camino daban al lugar un aire sereno que, sumado a la paz y la tranquilidad, inspiraba cierta sensación de confort. En una habitación secreta del edificio. Esta es la información recopilada del objetivo. La señora le pasó un archivo a la hermosa dama sentada frente a ella, que parecía tener 20 y tantos años, cabello dorado y ojos negros, vestía toda de negro. La señora vestida de negro recogió el expediente y lo revisó antes de preguntar: ¿viniste con el pago? La señora de mediana edad sacó una bolsa y se la pasó a la señora. Cuando la dama de negro abrió la bolsa, se vieron 3 piedras de colores brillando en su interior. Sonrió tras confirmar su originalidad y dijo: esto es solo la mitad del pago. La señora de mediana edad asintió antes de responder: recibirás el saldo después de completar la misión. La dama de negro asintió: está bien, hay un límite de tiempo. Sí, el objetivo debería estar muerto antes de que termine la competición. Por lo que sabemos, se encuentra actualmente en el paraíso del agua de Jade con sus amigos. La dama de negro frunció el ceño al oír esto. El dueño del lugar tiene una buena relación conmigo, y matar a alguien allí sería malo para su negocio. Lo sé, recopilamos información adicional sobre el objetivo antes de venir. Nunca duerme en el lugar, se queda hasta poco después de la medianoche antes de irse, da un paseo por la ciudad antes de regresar a su residencia, aunque no estamos seguros de si lo haría hoy. Esta ha sido su rutina habitual cada vez que visitaba ese lugar. Está bien, enviaré a una de las chicas. Está bien, estaremos esperando saber de ti. Tras recibir la confirmación de la mujer de negro, la mujer de mediana edad salió del edificio. Minutos después, una chica entró en la habitación. Tras recibir los detalles de su misión, se marchó rápidamente. ¿Qué se siente estar en la cima? Gray contempló la estatua un rato más antes de dirigirse a su residencia. De niño, siempre soñó con estar en la cima algún día. Esta fue una de las razones por las que se sintió devastado al no poder despertar su elemento. Ahora, con esta herencia y su duro trabajo, creía que no pasaría mucho tiempo antes de que hiciera realidad su sueño. Mientras Gray observaba la estatua, una sombra lo observaba fijamente. Esta sombra lo había estado siguiendo desde que dejó el paraíso del agua de Jade, pero él no tenía ni idea. La fresca brisa nocturna siempre era una experiencia refrescante. De regreso, vio a Claude y a Nina caminando abrazados, y la cabeza de Nina reposaba sobre el hombro de Claude mientras caminaban. Parece que son pareja, no me extraña que me agradeciera tanto por salvarla. Como la pareja no lo vio, no quiso arruinar su momento romántico, así que simplemente caminó en silencio por el otro lado de la calle. La sombra seguía de cerca de Gray, aparentemente buscando una oportunidad para atacar. Gray descubrió un callejón que atravesaba 2 calles y lo llevó rápidamente al lugar designado para la Academia Lunar la última vez que fue al paraíso del agua de Jade. En el momento en que quiso atacar, rápidamente se contuvo y se ocultó en su escondite.
Gray también se detuvo y miró hacia adelante. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 73, Peligro en Capital City, parte 3. Gray miró al frente y su mirada se volvió fría al instante. Dos chicos caminaban en su dirección desde el callejón. Reconoció a uno de ellos de la competencia y por eso ya adivinó sus identidades. Estudiantes de la Academia Starlight. ¿Sabes cuánto tiempo tuvimos que seguirte antes de finalmente tener esta oportunidad?, dijo uno de los chicos mientras se acercaban a Gray. Lo vieron salir del paraíso de agua de Jade y decidieron seguirlo y darle una lección que jamás olvidaría. No, y realmente no me importa. Gray respondió antes de prepararse para salir del callejón por el mismo camino que había usado para entrar. El estudiante que reconoció era un elementalista de agua en la octava etapa del plano arcano y era fuerte, aunque podría luchar contra él. Eso era si estaban solos. La llegada del otro estudiante le complicaría mucho las cosas. ¿Crees que puedes irte?, el niño dijo con una mueca de desprecio. Gray se giró y vio dos figuras que venían de la dirección que planeaba usar. Ahora estaba atrapado entre ambos grupos de chicos. Al menos, si se quedaba con los dos anteriores, tenía buenas posibilidades de escapar. Ni siquiera pensaba en luchar, ya que era una batalla perdida, pero ahora, con la llegada de los otros dos chicos, sus posibilidades eran casi nulas. ¿Qué estás intentando hacer?, Gray preguntó con voz fría. ¿Cómo te parece? Los chicos rieron al acercarse. Conocían la ciudad demasiado bien. No podían creer la suerte que tuvieron cuando Gray tomó ese camino, casi sin guardias cerca. El lugar alrededor del callejón era un ambiente solitario, para empezar, por lo que sería difícil que la gente viniera aquí dado que ya era muy tarde en la noche. La chica que quería asesinar a Gray se mantuvo en la sombra sin hacer ningún movimiento. Observaba con interés y, si se le presentaba una oportunidad, la aprovechaba sin dudarlo. Ninguno de los presentes sabía de su presencia. Gray miró a los chicos con enojo. Sabía que los estudiantes de la Academia Starlight eran escoria, pero no esperaba que lo siguieran desde el paraíso del agua de Jade. Ya lo había supuesto cuando salió del paraíso del agua de Jade. 2 minutos después. Estallido. El cuerpo de Gray se estrelló contra la pared lateral. Maldita sea. No puedo luchar contra ellos. Necesito pensar en un plan para escapar. Sabía que no iba a ganar esta batalla. No era un dios. No podía luchar contra tantos oponentes que estaban en su mismo nivel o en un nivel superior. Si eran dos, aunque sus posibilidades no serían muy buenas, al menos confiaba en escapar sano y salvo. Ahora está bloqueado por ambos lados y sus oponentes claramente no tienen planes de dejarlo escapar. Maldita sea, no patrulla la guardia de la ciudad esta zona. ¿Cómo es que el ruido no los ha atraído hasta aquí? Gray ya empezaba a sentirse impotente. Era una situación en la que nunca se había encontrado. Todas sus batallas habían sido 1 contra 1 o 2, incluso cuando luchaba contra los mercenarios era 1 contra 3, pero eran personas más débiles que estos estudiantes de la misma etapa. Aunque era más fuerte que los estudiantes personalmente, la diferencia no era tan grande, y con la superioridad numérica, el resultado era evidente. El elementalista de agua que reconoció parecía ser el líder del grupo, y también era el más fuerte. Ahora Gray entendía por qué Reynolds los odiaba tanto. Esa no era una situación en la que nadie quisiera verse atrapado. ¿Por qué hacen esto? Fue su estudiante quien se negó a rendirse. Gray se quejó mientras la batalla continuaba. Gray logró enviar a uno a volar, pero antes de que pudiera aprovechar el espacio creado por el hombre desaparecido, fue enviado a volar nuevamente. Maldita sea. Ni siquiera me dan un respiro. Necesito asestar un golpe mortal. No pudo evitar maldecir en su mente. Las posibilidades de escapar se hacían cada vez más pequeñas a medida que aumentaban las lesiones que sufría. Lluvia de relámpagos.
Gray invocó desde su corazón y un mar de relámpagos azotó a sus desprevenidos oponentes. No había usado esta técnica durante la competición, así que no sabían nada al respecto. El grupo se apresuró a bloquear los rayos, pero aún así fueron alcanzados. El tipo al que Gray envió por los aires, en particular, lo pasó peor y sufrió una parálisis momentánea. Esta era la característica especial del elemento rayo, paralizar al oponente, aunque no siempre ocurre, tiene un 20% de probabilidades de ocurrir. Gray intentó matarlo lanzando una roca del tamaño de un puño hacia la cabeza del joven paralizado. El líder del grupo lo vio y rápidamente creó un escudo de agua que redujo el impacto del ataque, pero aún así, el joven salió volando y se estrelló contra las paredes, dejándolo inconsciente al instante. Uno menos, faltan 3. Su ataque sorpresa le había ayudado a reducir el número de atacantes, pero no cambió la situación general de la batalla. Estaba siendo golpeado duramente. La batalla ya había durado más de 15 minutos y Gray había salido perdiendo. Ya había tosido tantas bocas llenas de sangre que incluso empezó a preguntarse si aún le quedaba sangre. Tenía varias heridas que sangraban, aunque no con mucha fuerza. La pérdida de sangre ya le estaba pasando factura. Sus oponentes no estuvieron exentos de lesiones y algunos sufrieron múltiples quemaduras por sus ataques de rayos. ¿Por qué tarda tanto?, preguntó Gray con frustración. Actualmente, su única opción era la inscripción, pero al no poder crear el símbolo inmediatamente y la constante distracción de la batalla, no le era fácil concentrarse. Planeaba crear 3 símbolos y, con suerte, usarlos para atacar a su oponente simultáneamente. Con su entrenamiento mejorado, su poder de ataque había alcanzado el nivel de su poder normal, así que estaba seguro de que, incluso si sus oponentes no morían, resultarían fatalmente heridos y él podría tener la oportunidad de escapar, o incluso de matarlos. Gray lanzó una bola de relámpagos que explotó al acercarse a sus oponentes y también levantó un muro para bloquear el ataque de uno de los estudiantes. Intentaba ganar el mayor tiempo posible para completar la inscripción. Justo después de haber completado el tercer símbolo y estar preparado para usarlos para atacar, fue golpeado por una cuchilla de viento que no solo lo envió a volar nuevamente, sino que también le abrió una nueva herida en la espalda. Rodeado de muros a su izquierda y derecha, chocó contra uno de nuevo. Tras aterrizar, tosió otra bocanada de sangre. Parece que todavía tengo un poco más. Gray pensó en tono de broma que incluso en un momento desesperado como este, todavía tenía la energía para burlarse de sí mismo. Sin que Gray lo supiera, aterrizó a unos pocos metros de donde se escondió la sombra. No había mejor oportunidad para atacar que ahora. La chica, que ya tenía su daga en la mano, salió de su escondite detrás de Gray y apuntó de inmediato a su corazón. La distancia era demasiado corta y Gray no esperaba que alguien lo atacara furtivamente incluso cuando ya estaba en una batalla tan dura. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde porque la daga estaba a punto de hundirse directamente en su pecho. Casi podía ver la muerte mirándolo. La desesperación casi inundó todo su ser. La adrenalina se disparó y logró desplazarse hacia un lado. La daga falló y se clavó directamente en su hombro. La sangre le salpicó la espalda, pero Gray no tuvo tiempo de pensar. Lanzó ataques desde los 3 símbolos en el aire, 2 de ellos apuntando a los 2 miembros más fuertes del grupo y el último a la sombra que casi lo mata. Todo sucedió tan rápido que, antes de que la chica o los estudiantes de la Academia Starlight pudieran reaccionar, la inscripción los impactó y uno de ellos perdió un brazo, que se desprendió por completo. La chica tampoco tuvo suerte, ya que sufrió una grave lesión en la espalda. Aunque todo esto tomó algún tiempo para explicarse, solo ocurrió en el espacio de 5 segundos. Gray no pensó en otra cosa y de inmediato usó sus elementos de rayo y viento para escapar del lugar antes de que el último estudiante que no había sido atacado pudiera recuperarse del impacto de lo sucedido. Ya estaba en sus últimas y no había forma de que pudiera luchar contra nadie en ese momento.
Incluso mantener la consciencia ya empezaba a resultarle difícil. Logró llegar a la residencia aunque a duras penas, solo después de que apareció el instructor que custodiaba el lugar, finalmente perdió el conocimiento. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 74, el profesor es tan autoritario. ¿Qué le pasó? No sé, perdió el conocimiento en el momento en que entró al lugar. Blake miró al inconsciente Gray que el hombre sostenía en sus brazos. Al ver la identificación de Gray, el instructor llevó a Gray hacia Blake en el momento en que perdió el conocimiento. Está bien, ya puedes irte, dijo Blake antes de llevar a Gray en otra dirección. Unos momentos después, Chris miró al inconsciente Gray y no pudo evitar fruncir el ceño. Dejad. Blake dejó a Gray en la cama antes de salir de la habitación. Aunque sus heridas son graves, no supone un desafío ya que sigue vivo, dijo Chris mientras colocaba su mano sobre el cuerpo del inconsciente Gray. Blake se quedó fuera de la habitación y vio un destello de luz blanca, entrecerró los ojos y observó con interés. Entonces los rumores son ciertos, él realmente es un elementalista de luz, aunque el rumor ha existido durante mucho tiempo, todavía no ha sido confirmado. De vuelta al callejón, la chica logró levantarse y recogió su daga, que Gray logró quitarse del hombro antes de irse. La herida en la espalda le dolía, pero ese era el menor de sus problemas en ese momento, todavía repasaba lo sucedido. ¿Cómo lo esquivó? Dada su experiencia, sabía que su objetivo no podría evadirlo desde esa distancia. Tras pensarlo detenidamente, recordó algo. Me quedé congelado. Ahora que sabía la causa, se congeló cuando la daga estaba a punto de atravesar el pecho de Gray. Aunque no fue ni un segundo, fue suficiente para que Gray se moviera para que sus órganos vitales no fueran alcanzados. Fue algo que algunas personas ni siquiera podrían notar, ya que parecía que se detuvo justo antes de que la daga golpeara. El único estudiante que no fue alcanzado por el ataque primero miró en la dirección hacia la que Gray huyó, antes de mirar en dirección a la figura que apareció de la nada y casi mata a Gray, quien también había abandonado el callejón. El estudiante al que le habían desprendido el brazo gritó de dolor al verlo a un par de metros de donde estaba sentado. Solo el elementalista de agua, el más fuerte del grupo, resultó ileso, pero aún sangraba por las manos. Miró a sus compañeros y no pudo evitar sentir una pequeña punzada de arrepentimiento, pero como él no fue el que tuvo el brazo desprendido, rápidamente lo superó. Levántalo. Deberíamos regresar e informarles esto a los instructores. Esos cabrones de la Academia Lunar nos atacaron a escondidas, dijo apretando los dientes. Todos pensaron que era un ataque sorpresa, ya que no vieron a Gray atacar, pero aún así, se sorprendieron de no haber visto ni sentido la presencia de los estudiantes que los atacaron. El estudiante al que le habían desprendido el brazo lo recogió con la otra mano y, cuanto más lo miraba, más rabia, odio, arrepentimiento y lágrimas brotaban de sus ojos. Así no debía terminar. Habrían golpeado brutalmente a Gray o incluso lo habrían matado, pero ahora, Gray escapó, aunque herido. Ellos, por otro lado, sufrieron múltiples heridas y la situación empeoró al perderle un brazo. Al llegar a la residencia designada para la Academia Starlight, los estudiantes corrieron hacia sus instructores y les contaron sobre el ataque que enfrentaron. Con las heridas que sufrieron, no fue difícil para los instructores creerlo por completo. Por supuesto, dijeron que fueron atacados furtivamente por los estudiantes de la Academia Lunar cuando se dirigían a casa. Los instructores sabían que mentían, pero no les importó. Era una oportunidad para deshacerse de Gray. Según los estudiantes, Gray fue quien les bloqueó el paso. Cuando intentaron razonar con él, los demás estudiantes los atacaron por la espalda, no los vieron, y Gray fue el único que vieron. Los instructores los despidieron antes de iniciar la reunión. Tendrán que entregarnos a ese mocoso si no quieren empezar una guerra. ¡Qué audacia!
Pensar que tuvieron el valor de atacar a nuestros estudiantes en la ciudad, esto viola las reglas de la ciudad, deberíamos informar al emperador si se niegan a entregarnos al chico y a sus cómplices. Los instructores de la Academia Starlight comienzan a planificar qué acciones tomar. De regreso a la Academia Lunar, Chris salió de la habitación y miró a Blake, quien aparentemente estaba perdido en sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Blake se sobresaltó y miró a Chris, no pudo contenerse y preguntó. ¿También eres un elementalista de luz? La expresión facial de Chris no cambió antes de preguntar. ¿Por qué preguntas si ya lo sabes? Esta declaración fue la confirmación que Blake necesitaba para asegurar que sus ojos no le engañaban. No pudo evitar mirar a Chris de nuevo. Siempre había sentido un gran respeto por este hombre de carácter excéntrico, y ahora descubría que no era solo un elementalista dual, sino un multielementalista. Lo impactante de todo era que su último elemento era uno de los dos extremadamente raros, el elemento luz, aunque los elementalistas de rayo eran raros en comparación con los elementalistas de luz y oscuridad. Se podría decir que eran muy abundantes. Los elementalistas de luz son conocidos por su velocidad extrema, pero ese no es su atributo más destacado. Poseían la habilidad única de curar. El elemento luz poseía un atributo especial, la energía vital. Con esto, se puede decir que son los mejores sanadores gracias a su habilidad especial, pero no te dejes engañar por su buen sanador, pues el elemento luz también es conocido por su aterrador poder de ataque. Al igual que el elemento luz, el elemento oscuridad también tenía el atributo especial de la corrosión, puede corroer casi todo y es considerado como uno de los elementos de ataque más aterradores que existen, si no el más aterrador. Blake finalmente volvió en sí después de estar perdido en sus pensamientos una vez más. ¿Cómo está Gray? Debería estar bien, con un poco de sueño volverá a estar como nuevo. Blake vio el estado de Gray cuando lo trajo aquí, así que al oír esto, no pudo evitar sorprenderse. Esperaba que Gray tardara al menos 2 semanas en sanar, pero Chris dijo que con un poco de sueño estaría como nuevo. ¿Quién no se sorprendería al oír algo así? Deberías mantener la boca cerrada sobre lo que viste hoy. Blake asintió, no tenía planes de contárselo a nadie. Bueno, tal vez se lo diría a ella, pero no se lo diría a ninguna otra persona. Por cierto, ¿qué le pasó? Chris preguntó, ya que Gray estaba gravemente herido cuando Blake lo trajo, así que no preguntó qué había pasado y simplemente empezó a curarlo, pero ahora que Gray estaba bien quería saber qué había pasado. No sé, el instructor que custodia el lugar trajo. Blake le contó a Chris lo que le dijo el instructor. Supongo que tendremos que esperar a que Gray despierte antes de saber qué pasó. Sí, esa es la única solución. Gray abrió los ojos y miró a su alrededor, no reconoció el lugar por lo que entró en pánico un poco, pero al recordar que vio a un instructor, supuso que al menos debería estar dentro de la residencia. Subconscientemente se tocó el hombro donde fue apuñalado, pero se sorprendió cuando no pudo sentir nada. ¿Estaba soñando? Se preguntó. Recordaba claramente que alguien de negro lo había apuñalado ayer, o fue el día anterior. En realidad no lo sabía ya que no sabía cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero la herida desapareció milagrosamente. No solo aquella, las otras tampoco estaban por ningún lado. Lo que está sucediendo. Se puso de pie y salió de la habitación. Al llegar al patio fuera de la habitación, sorprendentemente vio a Chris sentado. Maestro. Chris se giró y miró a Suku. Estudiante. ¿Cómo te sientes? Gray revisó su cuerpo nuevamente solo para estar seguro antes de responder. Bien, me siento genial de hecho. Chris asintió. Bien, ahora dime, ¿qué te pasó ayer? Entonces no fue un sueño, pero cómo desaparecieron mis heridas en una sola noche. Gray le contó a Chris lo sucedido con los estudiantes de la Academia Starlight. Chris entrecerró los ojos y una luz fría brilló. Esa gente es como una plaga, hay que exterminarla.
Chris dijo con frialdad que ya estaba harto de lo que pasaba con la Academia Starlight, tenían suerte de que no fuera el director, o ya los habría destruido, definitivamente le importaba un comino lo que dijera el emperador. Chris llevó a Gray con los instructores para que le explicara lo que sucedió la noche anterior. Mientras Gray todavía estaba en el proceso de explicar lo sucedido, los instructores ya estaban todos rojos de rabia cuando una voz fuerte viajó a la sala de reuniones. ¿Dónde está el estudiante llamado Gray? El orador se aseguró de aumentar la voz para que todos en la residencia lo oyeran, incluso los que caminaban lo oyeron y todos se detuvieron con curiosidad para observar lo que sucedía. No son esas personas de la Academia Starlight. Sí, pero ¿por qué están gritando frente a la residencia de la Academia Lunar? No lo sé, pero sería interesante. Surgieron diversas conversaciones y el instructor que gritó sonrió con sorna, este era el resultado que buscaba. El director, los instructores y los estudiantes que residían en el lugar salieron y observaron al grupo que flotaba en el aire fuera de la puerta. Gray estaba detrás de Chris cuando salieron, miró al grupo con ojos fríos. Klaus y Reynolds ya habían regresado del paraíso de agua de Jade, así que al oír mencionar el nombre de Gray, salieron corriendo de sus habitaciones. ¿Qué estás haciendo aquí? El instructor jefe del parque de bomberos preguntó fríamente. Un estudiante de su academia atacó ayer a nuestros estudiantes y uno de ellos está casi muerto e incluso perdió un brazo. Queremos que nos lo entreguen para que podamos castigarlo como corresponde. El hombre dijo con confianza. Todos los instructores de la Academia Lunar lo miraban como si fuera un tonto, de verdad creía que le entregarían a su estudiante. Ni siquiera tenían la fuerza para molestarse con él, discutir con personas cuyo cerebro no funcionaba bien era demasiado agotador. La multitud finalmente pudo comprender la esencia de todo el asunto, parece que un estudiante de la Academia Lunar atacó a los estudiantes de la Academia Starlight e incluso los hirió gravemente con éxito. Deberías irte, la gente de la Academia Starlight no es bienvenida aquí. Oliver dijo con calma, ya se estaba conteniendo para no desatar un ataque hacia el grupo. Vinimos por el estudiante y también por una explicación, no nos iremos hasta que tengamos ambas cosas, además. El hombre dejó de hablar repentinamente y se produjo una escena que dejó atónitos a todos los presentes. El hombre, que aún estaba en medio de su discurso, salió volando por la bofetada de alguien que apareció repentinamente a su lado. El resto del grupo de la Academia Starlight miró en la dirección en la que voló el hombre y no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrer sus espaldas. No me gusta, debería haberse ido cuando se lo dijeron. Chris dijo encogiéndose de hombros antes de regresar a su posición anterior como si nada hubiera pasado. El profesor es muy autoritario. Gray miró al hombre que tenía delante y su respeto por él aumentó a un nuevo nivel. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 75, Augustus Gale. La multitud reunida afuera miró en la dirección en la que aterrizó el hombre, se desconoce su vida y muerte ya que no ha habido movimientos de él desde que se estrelló contra el suelo. Oliver miró a Chris y no pudo evitar suspirar, sabía que el asunto no se resolvería fácilmente, y en realidad no le importaba. Ahora, a diferencia de la vez anterior, los altos mandos de la Academia Starlight intentarán armar un escándalo, pero al diablo con ellos, ¿acaso creían que la Academia Lunar tenía miedo? Si pensaban eso, estaban completamente equivocados. ¿Estás todavía aquí?, Oliver preguntó mientras liberaba un aura fría de su cuerpo, ya que las cosas habían llegado a este punto, era inútil intentar hablarles con calma, si aún decidían no irse, correrían la misma suerte que su camarada, estaba 100% seguro de que Chris lo había matado con esa bofetada.
Los instructores de la Academia Lunar liberaron una intensa intención asesina, mientras que el grupo de la Academia Starlight huyó rápidamente como una jauría de perros asustados con el rabo entre las patas. Llegaron con la cabeza bien alta, pensando que aprovecharían esta oportunidad no solo para deshacerse de Grey, sino también para demostrarles a todos quién era el número uno, pero se marcharon avergonzados y, sobre todo, atemorizados por la forma en que actuaban los instructores de la Academia Lunar. Sabían que no bromeaban y que podrían atacar si se quedaban más tiempo. Del grupo, el hombre que fue abofeteado mortalmente era el más lamentable. Si pudiera hablar, seguramente se habría quejado de la naturaleza de su muerte. Si lo hubieran matado con un movimiento llamativo, no habría sido tan terrible como recibir una bofetada. Solo vino aquí para demostrar su dominio. ¿Por qué terminó así? Incluso en el inframundo, sería el hazmerreír por la forma en que murió. El grupo se acercó rápidamente a rescatar al hombre abatido, pero al ver su estado, quedaron estupefactos y el miedo aumentó de nuevo. La cabeza del hombre se hundió, y no podía estar más muerto. Recogieron el cadáver y desaparecieron del lugar. La noticia del suceso conmocionó rápidamente a toda la ciudad. El hecho de que un grupo de la Academia Starlight acudiera a la Academia Lunar a reclamar a un estudiante fue impactante por sí solo, y el hecho de que uno de ellos muriera a golpes fue aún más asombroso. Todos los instructores miraron el cadáver con rabia. Este era un instructor que probablemente sería el próximo instructor principal en el Salón del Viento, pero ahora estaba muerto. Incluso la forma de su muerte era molesta. Fue golpeado hasta la muerte como una mosca molesta. Bien, muy bien, la gente de la Academia Lunar se está volviendo más atrevida. Creen que somos presa fácil. Llamen a todos aquí, vamos a enfrentarlos. El director de la Academia Starlight dijo enojado. El castillo del emperador. Su Alteza, el conflicto entre la Academia Lunar y la Academia Starlight parece haberse intensificado de nuevo. Un instructor de la Academia Starlight fue asesinado hoy cuando acudieron a la residencia de la Academia Lunar para reclamar la ayuda de un estudiante que, según afirman, atacó a algunos de sus alumnos. Sentado en el trono se encontraba un hombre que aparentaba poco más de 40 años, de rasgos refinados y mirada serena. Era el emperador del Imperio Killing, Augusto Gale. Se quedó mirando al hombre que le estaba informando lo que le había sucedido. Para atreverse a romper las reglas de la ciudad, la Academia Lunar no parece tener en cuenta a Su Alteza. Un anciano que estaba a un lado habló de manera rencorosa. Los demás lo miraron, pero no dijeron nada. Volvieron la vista hacia el emperador. Todos sabían que el anciano tenía estrechos vínculos con la Academia Starlight, y no era el único. Más de la mitad de los ancianos presentes los tenían. Esta era una de las razones por las que la Academia Starlight no solo había crecido en poder, sino también por las que siempre actuaba con arrogancia. El hombre que estaba dando el informe de repente habló de nuevo. Su Alteza, parece que la gente de la Academia Starlight se dirige a enfrentarse a la Academia Lunar. Augustus se sentía cansado por todo el asunto, no sabía qué hacer con las dos academias. Dirígete a la residencia de la Academia Lunar y convoca a ambas academias. Sí, Su Alteza. El hombre hizo una reverencia antes de abandonar el castillo. Su Alteza, ¿me lo permite? El emperador asintió. El anciano continuó después de recibir el visto bueno del emperador. Este es un asunto muy delicado, y si no se maneja adecuadamente podría causar conflictos internos en el imperio. Entonces, ¿qué tienes en mente? El emperador lo miró con interés. Aún no sabemos si lo que dijo el grupo de la Academia Starlight es cierto. Por lo que sabemos, podrían estar buscando una forma de vengarse de la Academia Lunar por el asunto ocurrido anteriormente. El anciano dijo. El anciano que había hablado anteriormente se sumó rápidamente a la refriega. ¿A qué te refieres con eso? ¿Crees que la gente de la Academia Starlight simplemente decidirá intimidar a alguien de la generación más joven sin razón? Sí, sí lo hago.
El hombre no ocultó sus pensamientos y lo dijo en voz alta, estaba cansado de la forma tiránica en que la Academia Starlight estaba actuando en el imperio desde hacía un tiempo. Pronto entraron en una acalorada discusión antes de que el emperador decidiera intervenir. Basta, escucharemos de ambos lados cuando lleguen. Cuando la multitud vio a otro grupo de la Academia Starlight acercándose a la residencia, no se sorprendieron, pues ya lo esperaban. El director y los instructores de la Academia Lunar también salieron al percibir el aura que el grupo de la Academia Starlight no hacía nada por ocultar. Él es el indicado. Una de las personas del grupo que llegó la primera vez señaló a Chris con odio. Al ver que a quien señalaban era Chris, el director se quedó atónito. Si hubiera sido el director o cualquier otro instructor de la Academia Lunar, habría estado completamente seguro de cumplir con su misión, pero frente a Chris no se sentía tan seguro. Chris es conocido por su conducta irrazonable y, dada su fuerza, ofenderlo no fue una decisión inteligente. Justo cuando estaba a punto de hablar, notó que alguien venía del castillo, suspiró aliviado, pues sabía que el emperador ya se había involucrado en el asunto. Su Alteza convoca a ambas partes al castillo. Ambos bandos asintieron antes de dirigirse al castillo, aterrizaron a 500 metros del castillo, ya que estaba prohibido volar en su radio de acción. Tras entrar al castillo, ambos bandos le contaron al emperador su versión de los hechos. No se llamó a los estudiantes y solo estuvieron presentes los altos mandos de ambas academias. Augusto estaba atrapado en un dilema porque no sabía a qué lado creer. ¿Cómo estás seguro de que lo que dijo ese mocoso era la verdad? El anciano que habló la primera vez dijo: ¿Cómo estás tan seguro de que lo que dijeron esos imbéciles era la verdad? Oliver replicó con calma: ustedes, los de la Academia Lunar, se sienten en la cima del mundo, por tener el valor de proteger a un estudiante tan insignificante que ataca a escondidas a sus compañeros. Si continúas hablando, asegúrate de no volver a abandonar este castillo. Chris dijo con calma mientras miraba al anciano. Desde que llegaron al castillo, este anciano ha sido quien se les ha opuesto. Ni siquiera la gente de la Academia Starlight era tan dedicada como él. ¿Es eso una amenaza? Chris lo miró sin responder, pero su mirada le dio la respuesta que quería. Sus ojos simplemente decían: pruébame. El anciano sensatamente cerró la boca. Sabía algunas cosas sobre Chris y sabía que realmente lo mataría sin importar lo que dijera el emperador. Augustus empezaba a tener dolor de cabeza, sobre todo con la repentina participación de Chris. Aún no entendía por qué Chris estaba involucrado en el asunto, ni siquiera por qué estaba allí. Nunca había asistido a las competiciones anteriores. «Chris», Augusto gritó. Chris volvió su mirada hacia el emperador. ¿Por qué estás interesado en este asunto? Como el chico en cuestión es mi alumno, lo traje personalmente a la academia y sé lo que puede o no puede hacer. Es imposible que ataque a escondidas a sus alumnos, pero si realmente lo hiciera, dado su talento, estarían muertos. Tú, estudiante. Sí, mi estudiante. ¿Tienes algún problema con que tenga un estudiante? Augusto pensó durante un tiempo antes de decir: como no hay forma de confirmar quién tiene razón en este asunto, tendremos que zanjarlo aquí. Chris, tendrás que compensarlos por la muerte de su instructor. No quiero saber nada más de este asunto. Si las generaciones más jóvenes quieren competir entre sí, son libres de hacerlo, pero ninguno de ustedes, las generaciones mayores, debería interferir más. El anciano de repente se opuso. Su Alteza, quiere decir que va a desestimar el asunto así como así. Augusto lo miró fríamente. ¿Estás diciendo que no sé lo que estoy haciendo? El anciano de repente se dio cuenta de su error. No, Su Alteza, por favor perdone la incompetencia de este anciano. Augustus resopló antes de añadir: bueno, todos pueden irse. El grupo de ambas academias abandonó el lugar y la Academia Lunar salió vencedora de las dos. Más tarde ese día, dentro de las profundidades del castillo,
Padre, ¿por qué sigues tolerando a Chris? Ni siquiera te ha puesto en sus ojos. El plan sigue en marcha, y él es una incógnita en el panorama general. Aún no ha aceptado mi oferta, pero prometió no interferir con el plan. También es un activo fundamental para nosotros en caso de que estalle una guerra con los otros imperios. Por ahora, lo dejaremos tranquilo. Además, no es alguien de quien podamos deshacernos fácilmente. ¿Por qué no usamos la Academia Starlight para lidiar con él? Las posibilidades de que tengan éxito son inferiores al 20%. ¿Es tan fuerte? Sí, pero tengo un plan. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 76, actualización. En la residencia de la Academia Lunar. Gray les contó a Klaus y a los demás lo ocurrido tras su partida del paraíso del agua de Jade, les dio una descripción detallada de todo el suceso, y todos sintieron que habían estado allí cuando ocurrió. «Esos cabrones», Reynolds lo dijo apretando los dientes. Gray lo miró y estaba casi 100% seguro de que Reynolds era el que más odiaba la Academia Starlight. Mientras los demás hablaban, Klaus permaneció inusualmente callado. De repente, habló. «Todavía hay algo desconcertante en la historia». Los demás lo miraron con interés. «Dijiste que uno de ellos apareció de repente e intentó apuñalarte con una daga». Él preguntó. «Sí, no pude ver bien la figura, pero creo que esa persona también es uno de ellos. Simplemente se escondió y esperó el momento adecuado para atacar. Por suerte, fui lo suficientemente rápido como para asegurarme de que no me diera en las entrañas». Gray respondió, estaba totalmente sorprendido cuando esa figura apareció de repente. «No me parece». Klaus dijo con calma. No solo Gray, sino también Reynolds y Alice se sorprendieron cuando Klaus dijo esto. «Por la apariencia de la persona, creo que era un asesino». Klaus les contó su conjetura. Por la forma en que la figura se detuvo hasta el momento de atacar, era evidente que tenía mucha experiencia en ello. «¿Asesino?». Los demás exclamaron sorprendidos. «Pero lo que no sé es quién querría enviar a un asesino a matarte y por qué». El grupo miró a Klaus con sorpresa. Gray lo pensó y no pudo evitar creer que lo que decía Klaus era cierto. «No creo haber ofendido a nadie desde que llegamos a la ciudad». Gray dijo después de un tiempo, rara vez tenía contacto con la gente. ¿Cómo iba a ofender a la gente y ni siquiera lo recordaba? «¿Qué pasa con la Academia Starlight?». Klaus preguntó. «¿Por qué la Academia Starlight enviaría a alguien a asesinarme solo porque golpeé a uno de sus estudiantes?», dijo Gray. «No creía que la gente de la Academia Starlight lo hubiera hecho. Sabía que estaban molestos porque golpeó a su estudiante, pero enviar a un asesino a matarlo es simplemente irrazonable». «No lo sé, pero creo que son ellos los que están detrás de esto, o la familia del chico al que golpeaste. De ahora en adelante, todos debemos tener cuidado. Le informaré a mi padre sobre esto». Klaus les dijo a los demás. Se quedaron un rato antes de irse. Gray decidió contarle a Chris la deducción de Klaus. «Son ellos definitivamente». Chris lo dijo sin pensarlo dos veces. Tras escuchar todos los detalles de la pelea, no pudo evitar aplaudir la percepción de Klaus. Que él supiera que había algo diferente en la figura era genial. «¿Por casualidad viste algún símbolo en forma de mano en la daga?». Chris pidió confirmar si era el grupo del que sospechaba. «No lo sé, fue demasiado rápido, pero por lo que recuerdo, cuando toqué la daga, parecía estar hecha de acero. Y la daga es negra, incluso las hojas eran negras», dijo Gray. «Son ellos definitivamente», Chris murmuró. «¿Los conoces? ¿Por qué preguntas? Ahora ponte a entrenar. Si hubieras podido inscribirte más rápido, no te habrían dado una paliza tan brutal». Chris lo reprendió. «Maestro, ¿cómo es que todas mis heridas se curaron cuando desperté?». Gray no pudo evitar preguntar. Estaba desconcertado por esto, pero no había podido preguntarle a Chris debido a lo que sucedió antes.
Un milagro, Chris respondió con indiferencia. Gray se sintió frustrado al no recibir ninguna respuesta de Chris. Estaba seguro de que Chris definitivamente había tenido algo que ver en eso. Después de que Gray se fue, Chris entrecerró los ojos. ¿Te atreves a intentar asesinar a mi cocinero? Chris apareció en un lujoso complejo al sur de la ciudad. Era como un fantasma, apareciendo y desapareciendo en lugares aleatorios. Minutos después, Chris salió con cara de confusión, buscó por todo el lugar y no encontró ni un alma. Esto era inesperado, ya que el lugar siempre estaba ocupado. Desde que la Mano Negra se estableció, nunca habían abandonado el lugar. Contaban con figuras poderosas que podían protegerlo y, dada su sólida red de amigos, rara vez se hacían enemigos lo suficientemente fuertes como para amenazarlos. ¿Será que huyeron de la ciudad? No lo creo, parece que pasa algo más. Chris se fue del lugar al no encontrar a quien buscaba. No era el único que había venido a buscar a la gente. Incluso la mujer de mediana edad vestida de negro había llegado temprano hoy, pero no pudo encontrarlos. Había venido la noche anterior, así que fue sorprendente que desaparecieran al día siguiente. Era como si nunca hubieran estado allí. La noche anterior, mientras Gray luchaba con el grupo de la Academia Starlight, había otra persona presente a la que ninguno de ellos prestó atención. Ni siquiera la chica notó que había alguien más allí. Un hombre estaba observando la batalla desde el cielo, pero era imposible para los demás saber de su presencia. Incluso el experto más fuerte de la ciudad no podría detectarlo. El pequeño señor parece haber mejorado desde la última vez que luchó contra un grupo. Aunque sigue recibiendo palizas, el resultado de la batalla no es tan malo. Había estado siguiendo a Gray desde que llegó aquí. Un mes después de que se uniera a la Academia Lunar, había presenciado todas sus batallas y notaba que había mejorado mucho. Una de las cosas que más le impactó fue cuando Gray luchó contra los mercenarios. Después de que Gray quedara cubierto de rocas, supo que no estaba muerto y estaba a punto de intervenir y eliminar a los mercenarios. Cuando Gray se levantó repentinamente de entre los escombros, fue una visión impactante, ya que el poder que Gray mostraba era algo que alguien de su nivel no debería tener. Pero lo que lo impactó fue notar que Gray de repente tenía un elemento extra, el elemento viento. Estaba seguro, desde que empezó a seguir a Gray, de que solo percibía la esencia elemental del rayo y la tierra a su alrededor, pero el elemento viento se unió repentinamente a la lucha después de esa noche. Durante la batalla actual, cuando Gray estaba siendo duramente golpeado, sintió cuando Gray estaba haciendo la inscripción. ¡Qué gran plan! Si tiene éxito, no tendrá problema en derrotarlos, pero esa chica sigue siendo un problema. Ya veremos cómo va. Él asintió con la cabeza en señal de aprobación cuando notó lo que Gray estaba tratando de hacer, y también mantuvo una estrecha vigilancia sobre la chica escondida en la sombra. Justo cuando Gray aterrizó cerca de la chica, esta saltó y corrió hacia Gray apuntando la daga hacia su corazón. ¡Qué chica tan lista! Una asesina es una verdadera asesina, esté donde esté. Una sincronización sublime y una precisión impecable. Con la velocidad del golpe, su objetivo no puede escapar. Si no hubiera intentado matar al pequeño señor, la habría aceptado como discípula. Agitó la mano y la chica se quedó paralizada por un instante. Esto fue todo lo que Gray necesitó para esquivar el ataque y usar el símbolo para atacar a los demás. Al ver que Gray podía cambiar de postura, asintió con aprobación. Si Gray no hubiera podido moverse, se habría decepcionado, pues creía que su velocidad de reacción era rápida. Si se le diera la oportunidad, creía firmemente que Gray podría asegurarse de que sus signos vitales no fueran afectados, y Gray no lo decepcionó. Esta batalla debería enseñarle a nunca bajar la guardia cuando lucha. Podría haberse asegurado fácilmente de que la chica nunca apareciera, pero quería ver la reacción de Gray y también su vigilancia, y el resultado le demostró que Gray aún tenía mucho que aprender. Tras confirmar que Gray había entrado en la residencia de la Academia Lunar, siguió a la chica hasta su escondite. La vio hablando con una señora.
Supongo que todos tendrán que desaparecer ahora, solo pueden culpar a su mala suerte por intentar asesinar al pequeño señor. El hombre habló con un suspiro, todavía se sentía mal por haber matado a la niña, pero sabía que no tenía otra opción. De vuelta al presente. Ah, por fin, dijo Gray con satisfacción, después de tanto tiempo, por fin había aumentado el nivel de su elemento tierra, ahora, su elemento rayo era azul, el elemento tierra púrpura y el elemento viento seguía rosa, pero estaba seguro de que no tardaría mucho en alcanzar el nivel naranja. El descanso de 3 días terminó pronto y la tercera ronda estaba a punto de comenzar. Por supuesto, lo sucedido previamente en la residencia de la Academia Lunar seguía siendo el tema principal. Pronto, el hombre a cargo de la competencia subió a la plataforma y anunció las reglas. Al igual que las veces anteriores, a todos se les entregaría una placa con números, pero como había una persona extra, una persona podría saltarse esta ronda de batallas. En cuanto Gray y su grupo oyeron esto, todos voltearon a ver a Klaus. Aún recordaban cómo había conseguido los 2 números de la suerte durante el torneo de la academia. Gray meneó la cabeza. Esta vez tampoco lo conseguiría. Él no era el único que tenía tales pensamientos, Alice y Reynolds también pensaban lo mismo. Todos los participantes fueron llamados a la plataforma y las placas comenzaron a flotar en el aire. Cada uno recibirá una placa, solo se les permite tomar la que les corresponde. El hombre dijo antes de que las placas fueran lanzadas hacia los participantes. Después de que cada participante recibiera una placa, el hombre dijo: ahora debería dar un paso al frente el estudiante con la placa número 75. Todos miraron las placas que tenían en sus manos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 77, es una cita. El participante con la placa número 75 debería dar un paso al frente. El hombre dijo después de que todas las placas fueron distribuidas. Gray miró la placa que tenía en la mano, y el 29 estaba escrito con letra clara. No fue el único que revisó su placa, el resto de los participantes también lo hicieron. Los más débiles rezaron para que les tocara el número de la suerte. A Gray no le importó saltarse esta ronda, ya que vino principalmente para probar sus límites contra otros. Con la mejora en su elemento tierra, es más fuerte que la última vez que luchó, pero eso no significaba que pudiera derrotar a un estudiante en la 9ª etapa, pero estaba seguro de que podría empatar con Alan. A Alice tampoco le importó, después de todo, era una maniática de las batallas, incluso podría entristecerse si tuviera que saltarse esta ronda. A Reynolds y Klaus tampoco les importó mucho, si lo tuvieran, se relajarían y verían las batallas, si no, pelearían. Gray miró a su alrededor para ver quién iba a dar un paso adelante, pero no vio ningún movimiento de la multitud. Inconscientemente giró su cabeza hacia Klaus y su expresión cambió cuando vio a Klaus sonriendo estúpidamente. Klaus dio un paso adelante y le mostró su placa al hombre a cargo. La boca de Reynolds se torció un poco cuando también vio esto, ya que Klaus dio un paso adelante, solo significaba que obtuvo el número de la suerte nuevamente. Maldita sea, ¿cómo es que siempre lo consigue? Pero no fue el único que pensó así, todos los de la Academia Lunar que presenciaron el torneo también quedaron atónitos. Habían presenciado la terrible suerte de Klaus durante el torneo, que le permitió saltarse 2 rondas, pero presenciarlo de nuevo fue simplemente impactante. Solo pudieron sonreír amargamente y maldecir su mala suerte. La segunda ronda comenzó pronto, y la batalla de Gray fue una de las últimas del día. Aunque esperaba enfrentarse a una estudiante de la 9ª etapa, no lo consiguió. Su oponente, sin embargo, no era débil, pues se encontraba en la 8ª etapa del plano arcano. Tras una larga batalla, logró obtener la victoria. Cuando el grupo que atacó a Gray lo vio, quedaron atónitos, especialmente el que perdió un brazo. Gray era perfectamente normal, sabían perfectamente cuántas heridas había sufrido durante la batalla.
ni siquiera se suponía que pudiera luchar, y mucho menos vencer a alguien en la octava etapa. El arrepentimiento lo invadió de repente una vez más. Se arrepintió de haberlos seguido para atacar a Gray. Si se hubiera quedado donde estaba, habría estado perfectamente bien. Por desgracia, no hay remedio para el arrepentimiento. De los 75 participantes que quedaron, más de la mitad de ellos estaban en la novena etapa. El número en la sexta etapa fue solo 4, siendo Klaus y Jonas 2 de ellos. Tras superar esta etapa, Gray sabía que sus posibilidades de avanzar de nuevo eran muy bajas, ya que la mayoría de los participantes restantes estaban en la novena etapa. Aunque tenía muchas ganas de luchar con ellos, sabía que aún no era su rival. La batalla pronto llegó al turno de Reynolds, quien, sorprendentemente, se convirtió en su oponente Jonas. Dado su odio hacia la Academia Starlight, Gray estaba seguro de que intentaría darle una paliza. Bueno, eso creían. Al comenzar la batalla, Reynolds ni siquiera intentó contenerse y desató un poderoso ataque contra su oponente. Con su fuerza, sumada a la ventaja del escenario, debería haber dominado por completo a Jonas, pero... estallido. Ambos peleadores fueron empujados hacia atrás por el impacto del primer choque. Reynolds retrocedió 3 pasos por el impacto del ataque. Jonas, por otro lado, retrocedió 5 pasos antes de poder ponerse de pie correctamente. El resultado del primer enfrentamiento dejó atónito a Reynolds. Aunque consiguió la ventaja, fue por poco. Gray también se sorprendió. No creía que Jonas pudiera casi empatar con Reynolds dado el nivel de su elemento, pero no le sorprendió demasiado, ya que Klaus también era morado, pero podía enfrentarse a los de nivel azul y de nivel superior. Es bastante fuerte. Klaus miró la batalla antes de comentar. Sí. Gray respondió con calma. La batalla continuó con Reynolds a la cabeza la mayor parte del tiempo, pero en varias ocasiones estuvo a punto de perder debido a su impulsividad. Por suerte, logró calmarse y debilitar poco a poco a su oponente. La ventaja de tener un escenario más alto pronto empezó a jugar un papel importante, y tal como se esperaba, Jonas perdió. Reynolds regresó a su asiento después de la larga batalla. Se sentía agotado. Por suerte ganó la batalla. Pensar que casi pierdes contra un estudiante de la Academia Starlight que está incluso un nivel más abajo. Klaus dijo en tono burlón. Reynolds miró a Klaus y se quedó sin palabras. A veces sentía ganas de golpearlo. Sabía que Klaus solo estaba jugando, pero eso no significaba que no pudiera seguir golpeándolo. ¿Quieres intentarlo? Por favor, como si no te hubiera derrotado antes. Klaus lo dijo con una mueca de desaprobación, enfatizando particularmente la primera palabra que dijo. Gray miró a Klaus y no supo qué decir. Aún no recordaba cuando Klaus derrotó a Reynolds. ¿Qué miras? ¿Quieres que te dé otra paliza? Klaus miró a Gray con arrogancia. Gray miró a Reynolds y ambos asintieron. Parecían haber llegado a una conclusión sobre cómo lidiar con Klaus. Al ver esto, Klaus no pudo evitar quedarse paralizado. Chicos, sabéis que solo estoy jugando, ¿verdad? Tartamudeaba mientras intentaba adular a sus amigos, lo que terminó en fracaso. Gray ni siquiera se molestó en mirarlo y se acercó a Reynolds, aparentemente planeando qué métodos lastimarían más a Klaus. Klaus casi quiso llorar, pero no le salieron lágrimas. Ya estaba maldiciendo por dentro. Se olvidó por completo de sus sesiones de entrenamiento. Dada su fuerza, podría resistir más que Jonas contra Reynolds, pero eso no cambiaba el hecho de que le darían una paliza. Contra Gray ni siquiera tuvo la oportunidad de resistir más de 3 minutos. Maldita sea. ¿Crees que tengo miedo? De repente, desvió su mirada hacia la risueña Alicia y se le ocurrió una idea. Oye, ¿quieres entrenar conmigo hoy? Alice contuvo la risa al oír la oferta de Klaus. Klaus siempre había tenido miedo de entrenar con ella. No esperaba que tomara esa vía para escapar del castigo de Gray y Reynolds. ¿Qué tal la próxima vez? Veo que ya tienes planes con Gray y Reynolds. Dijo tratando de contener la risa. No, hoy hace buen tiempo.
dijo Klaus con voz temblorosa. Solo tras insistir, Alice finalmente accedió. Está bien. Alice asintió con impotencia, no creía que Klaus fuera tan persistente. Genial, entonces es una cita, dijo Klaus sin pensar, su mirada arrogante regresó una vez más mientras miraba a Gray y Reynolds. Creen que pueden intimidarme, pero les llevo ventaja. No había forma de que Gray y Reynolds se opusieran a que entrenara con Alice, solo tenía que entrenar con ella unos días, para entonces Gray y Reynolds ya habrían olvidado su malvado plan. Alice sin embargo bajó la cabeza tímidamente cuando escuchó a Klaus decir la palabra cita, se sonrojó sin saberlo con su corazón latiendo como loco. Oye, ¿estás bien? Klaus preguntó cuando de repente notó el extraño comportamiento de Alice. Alice asintió, pero no se atrevió a levantar la cabeza, se cubrió la cara con las manos y su imaginación se desbocó, solo después de un tiempo logró calmar su corazón acelerado. Hoy tengo una sesión de sparring con Alice, dijo mientras pasaba junto a ellos con una sonrisa burlona, veamos cómo me vas a golpear. Klaus fue con gusto a casa de Alice para su entrenamiento, aunque Alice seguía venciéndolo, no fue tan duro como Gray y Reynolds habían planeado. Pronto terminaron su entrenamiento y él se ofreció a enseñarle los alrededores a Alice, aunque Alice provenía de una familia numerosa, no viajaba con frecuencia, esta era solo la segunda vez que visitaba Ciudad Capital. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 78, Bosque de Bestias Mágicas. Al día siguiente, todo el grupo fue a la arena. Alice estaba de buen humor y reía más a menudo que los días anteriores. Gray notó el cambio, pero no le dio demasiada importancia, pues sabía que Alice era alegre. Alice seguía recordando la noche anterior, y la disfrutó mucho, hacía mucho que no se divertía tanto, la compañía de Klaus lo mejoró todo, la llevó a todos los lugares divertidos que se le ocurrieron y solo regresaron pasada la medianoche, se habrían quedado más tiempo de no ser por la batalla que tuvo hoy. Su oponente estaba en la octava etapa del plano arcano, a quien derrotó fácilmente y regresó saltando a su asiento. Al igual que el día anterior, Klaus dejó a Gray y Reynolds y optó por entrenar con Alice. Aún no sabía si aún querían darle una paliza y no quería correr el riesgo, aunque Alice también lo golpeó. Al igual que el día anterior, ella parecía haberse contenido en comparación con ayer. Después del entrenamiento, continuaron su recorrido por la ciudad. Reynolds solo encontró consuelo en Gray, ya que fueron ellos los que se quedaron fuera, pero, por desgracia, Gray también dejó a Reynolds y se dirigió a reunirse con Chris para su entrenamiento. Aunque Gray quería estar con su amigo, no pudo rechazar la llamada de Chris, ya que había estado entrenando solo desde que llegaron. Se dio cuenta de que, desde el incidente, Chris se había esforzado por mejorar su velocidad al crear el símbolo, sentía que no lo vería en un tiempo. Maestro, ¿sabe usted en qué consiste este entrenamiento especial? Gray preguntó de repente después de terminar su práctica. Chris miró al cielo antes de responder, ya lo sabrán, así que no tiene sentido ocultárselo, todos se irán. Chris le contó algunos detalles sobre la tierra de prueba que estaba a punto de abrirse, también se aseguró de decirle que no se lo contara a nadie, bueno, podía contárselo a sus amigos, pero que se lo guardaran para sí, ya que el imperio los ejecutaría si descubrían que lo sabían. Gray estaría a salvo, al igual que Klaus y Alice. Sin embargo, Reynolds no tenía antecedentes más prominentes como los otros dos, así que podría ser ejecutado. 25 puestos ya están cubiertos por la Real Academia, mientras que los 75 restantes están ocupados por los 75 mejores participantes del concurso. Gray estaba atónito, era la primera vez que oía hablar de algo así, parecía que quienes habían entrado antes lo habían mantenido en secreto, pero ¿por qué lo mantenían en secreto? No era como si alguien más fuera a quitarles el puesto, dado que solo había 4 imperios, y todos juntos custodiaban el lugar para asegurarse de que ninguno de los demás hiciera trampa y colocara a más gente.
Entonces esa es la razón por la que aumentaron el número de estudiantes, pero ¿por qué la Real Academia no luchó por un lugar como los demás? No pudo evitar preguntar. Porque son de la realeza, los 25 puestos que ocuparon se los darán a los jóvenes de la familia real. El Imperio es bastante bueno en este aspecto. Oí que el Imperio Azul solo les dio 10 puestos a las academias de allí y ellos se llevaron 90. Chris dijo con una leve sonrisa, aunque el emperador actual no es tan bueno como el anterior, fue bueno que no cambiara esta regla, pero Chris sabía que ocurrían cosas tras bambalinas que él desconocía, pero mientras no chocaran con sus intereses, no le importaba. El día terminó sin mayores novedades, la tercera ronda terminó pronto y comenzó la cuarta, tal como Gray esperaba. Su oponente era alguien de la novena etapa, luchó con todas sus fuerzas, pero aún así no pudo cambiar el resultado esperado, perdió. Sin embargo, la derrota no le afectó, pues estaba dentro de sus expectativas. No fue el único noqueado en esta ronda. Tanto Klaus como Reynolds también fueron eliminados. Klaus, en particular, casi lo pasó peor, ya que su oponente era un estudiante de la Academia Starlight en la novena etapa del plano arcano. Se aseguró de maldecirlo todo lo posible antes de que comenzara la batalla. El estudiante casi se enfureció cuando Klaus le dijo algo en particular. Por suerte, en cuanto el hombre a cargo dijo, comiencen, Klaus saltó de la plataforma y admitió la derrota. Bueno, no se olvidó de lanzar más maldiciones, lo que a su vez lo provocó aún más. Los ojos del tipo se inyectaron en sangre de rabia, pero a Klaus no le importó. Klaus sabía que como ya no estaban en la plataforma, el tipo no se atrevería a atacarlo ya que atraería un gran castigo sobre él y él, por otro lado, probablemente saldría ileso. Gray y Reynolds se unieron a la diversión cuando Klaus regresó, y todos se rieron mientras veían el resto de la competencia. Pronto llegaron los 20 finalistas de la competencia, y Damian, sorprendentemente, seguía en la competición. Tuvo suerte de no encontrarse con nadie en la novena etapa, así que pudo avanzar. Solo después de usar su invocación. Al verlo, el público se quedó atónito, pues nunca imaginaron ver a un invocador en la competencia. De los 20 finalistas, a la Academia Lunar le quedaban 7, mientras que a la Academia Starlight solo 4. La siguiente batalla de Alice fue contra el chico con el que Klaus se había topado la vez anterior. Ella fue inesperadamente más violenta que las veces anteriores y lo venció por completo, incluso le rompió un brazo antes de que pudiera admitir la derrota. Klaus se emocionó cuando vio esto. Intentando demostrar tu insignificante fuerza delante de mí, ahora que conociste a mi compañero de entrenamiento, no pudiste hacer ni una maldita sea. Reynolds, por otro lado, siempre se emocionaba cuando veía a la gente de la Academia Starlight siendo golpeada. Al llegar a los 10 finalistas, la Academia Starlight solo contaba con un estudiante. Esto fue un revés total comparado con su triunfo del año anterior. La Academia Lunar tuvo 5 estudiantes entre los 10 mejores, un récord asombroso. Dominaron por completo la competencia de este año y, a partir de ahora, sin duda serían considerados la Academia número 1 entre las demás. La competencia finalizó con una victoria contundente para la Academia Lunar, con 2 de sus estudiantes obteniendo el primer y segundo lugar. Esta fue la primera vez en la historia de la competencia que una sola academia obtuvo el primer y segundo lugar. Alice quedó en quinto lugar, mientras que la estudiante de la Academia Starlight logró el tercer puesto por muy poco. El resultado de la competición se anunció en el Imperio y se entregaron las recompensas a los 10 primeros. 5 días después, Gray miró al hombre que estaba frente a él dando un discurso, y quedó bastante conmovido por el aura majestuosa que irradiaba. Todos ustedes son el futuro del Imperio. El hombre terminó el discurso con esto. Todos los participantes vitorearon al terminar el discurso. Era el emperador del Imperio Killing. Nunca imaginaron que tendrían la oportunidad de conocerlo.
así que verlo fue una grata sorpresa para los 75 participantes. Bueno, había algunas caras nuevas entre los 75 participantes, pero a los demás no les importó, no es que fueran ellos los que habían cambiado, ¿verdad? Cuando la mayoría de la multitud se enteró de la misteriosa tierra de prueba, no pudieron evitar emocionarse. Todos sabían que era una oportunidad única y se alegraron de poder participar. Ahora entendían por qué se habían mejorado las cuotas anteriormente. Los jóvenes formaron diferentes grupos y conversaron sobre el nuevo lugar al que se dirigían. Se les informó de antemano que debían traer sus armas si usaban alguna, y algo de ropa, ya que estarían fuera un rato. Gray finalmente había recuperado sus espadas cortas, estaba a punto de adentrarse en una tierra peligrosa. Prescindir de ellas le era imposible. Había pasado los últimos 5 días entrenando principalmente con Chris, ya que estaría fuera por un tiempo, y necesitaba mejorar la velocidad con la que creaba los símbolos. La inscripción le sería muy útil en un lugar así. Un grupo de hombres salió y dirigió a los jóvenes hacia un campo abierto en el castillo. Los jóvenes quedaron estupefactos ante la vista. Un grupo de bestias mágicas aéreas se reunió allí. Este sería su viaje. Todos subieron a los diferentes pájaros y los pájaros despegaron hacia su destino, el bosque de las bestias mágicas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 79, Bosque de Bestias Mágicas Parte 2. En algún lugar del Imperio Azul. En una cadena montañosa, en cuya profundidad se encontraba situado un gran recinto. Dentro de una sala de estudio en el recinto. Señor, ¿están listos? Un hombre estaba de pie frente a un hombre de aspecto refinado, sentado en la silla detrás del escritorio, leyendo un libro. Había un escritorio a un lado del estudio y se veían libros ordenados en una estantería. El hombre que leía desvió su atención hacia el hombre de pie. Era el mayordomo del complejo, aunque no llevaba mucho tiempo con la familia. Vale, ¿les has dado el mapa? El mayordomo asintió. Sí señor, no deberían tener problemas para localizarlo esta vez. El hombre respondió. Bien, asegúrate de recordarles que no hay margen para el fracaso. Debes saber cuánto tiempo nos llevó crear ese mapa y cuántas vidas se perdieron por ello. El mayordomo estaba al tanto de ello porque ya llevaba algún tiempo con la familia. Sí, mi señor, saben que adquirirlo es su principal objetivo, han prometido traerlo, pero aún desconocemos si podría haber algún imprevisto. El hombre respondió antes de volver su mirada al libro que estaba leyendo. Siempre que tengan cuidado, deberían poder adquirirlo. El mayordomo estaba a punto de irse cuando de repente se detuvo. Después de reunir el coraje, dijo: Mi señor. El hombre continuó leyendo su libro cuando respondió: Hablad. El mayordomo preguntó con voz temblorosa: ¿Qué es esto que van a adquirir de todos modos? El hombre miró al mayordomo entrecerrando los ojos. El mayordomo se arrepintió de inmediato de su decisión y se arrodilló rápidamente en el suelo. Ruido sordo. Perdóname por entrometerme, mi señor. El hombre pareció satisfecho con la reacción del mayordomo. Después de pensarlo un poco, dijo: No te preocupes, no pasa nada, llevas más de 10 años conmigo y estoy muy satisfecho con tu trabajo hasta ahora, no creo que sirva de nada ocultártelo, y además, confío en ti. La verdad es que no sé qué adquirirán, pero según mi antepasado, es un gran tesoro en la tierra de la prueba que puede aumentar nuestra fuerza drásticamente. Encontró un registro en una habitación que decía que un gran tesoro se encuentra en una región específica. Lo buscó durante todo el tiempo que estuvo allí, pero no pudo encontrarlo debido a la inmensidad del lugar. Hizo un mapa del lugar que había explorado, y cada vez que se abría, enviaba a alguien adentro para continuar la búsqueda desde donde había terminado. El mapa se modifica después de cada apertura, ya que quienes entran exploran nuevos lugares.
Incluso yo he entrado, pero aún no lo hemos encontrado. Sin embargo, gracias al mapa, hemos podido explorar la mayor parte de la región mencionada en los registros. El lugar que queda es todo lo que les queda por explorar, y lo más probable es que lo encuentren. Con él podremos recuperar lo que mi familia perdió durante tanto tiempo, el trono. No solo gobernaré el Imperio Azure, sino que unificaré todo el continente y seré el único gobernante. El hombre dijo con ojos brillantes. Realmente era un hombre con grandes sueños. Su mirada se volvió fría. Si esos bastardos no nos hubieran traicionado y reclamado el trono, nuestra familia habría gobernado el Imperio Killing. Habría habido solo 2 imperios, no 4, debido a la traición de la familia Gale. Esos otros ancianos que se negaron a morir aprovecharon la oportunidad para crear sus propios imperios. La familia Gale pagará por lo que hizo. El mayordomo miró al hombre en estado de shock. Aunque había estado en la familia por un tiempo, no sabía mucho sobre la historia. No pudo evitar preguntar. Mi señor, pensé que fue Constantino Gale quien lideró la rebelión. El hombre se burló, antes de decir con los dientes apretados. Ese idiota, ¿qué podía hacer? Fue mi antepasado quien lo planeó todo, incluso fue él quien inició la pelea en el castillo, pero ¿quién habría pensado que Constantino lo apuñalaría por la espalda al final? Y esas estúpidas familias también se unieron a él. El mayordomo se sobresaltó con este descubrimiento. Era la primera vez que escuchaba la historia de la gran rebelión de otra manera. Normalmente, Constantine Gale se llevaba todos los elogios, pero ahora, parece haber información oculta sobre todo el asunto. Si era como decía su señor, entonces Constantine Gale no era el héroe. Mi señor, ¿qué pasa si existe la posibilidad de que otros ya hayan adquirido el tesoro? Es imposible, solo nosotros tenemos el método para conseguirlo. Puede que otros hayan ido al lugar, pero no podrán abrirlo. El hombre dijo con confianza. El mayordomo se fue después de aclarar esto. El hombre se levantó de su asiento y caminó hacia el estante de libros, empujó un libro y una puerta secreta se abrió en la sala de estudio. Rápidamente desapareció por las escaleras antes de que la puerta secreta se cerrara. La frontera del bosque de las bestias mágicas. 2 días después, el grupo del Imperio Killing acababa de llegar a las fronteras del bosque de las bestias mágicas, donde se encontraron con algunos expertos del Imperio que ya los esperaban. Era la primera vez que Gray visitaba este lugar, y quedó maravillado. La vista, mientras aún estaban en el cielo, era simplemente impresionante. Todo lo que vio fue una interminable vista de árboles, y al llegar al suelo, los árboles se elevaban hacia el cielo como si quisieran asomarse al firmamento. Siempre llegan tarde. Una voz fría resonó desde el campamento cercano. Gray miró en dirección a la voz y notó que quien hablaba era un hombre cuyo cabello había empezado a volverse gris, con ojos profundos y una complexión obesa. Ustedes siempre están demasiado ansiosos. El hombre a cargo del grupo del Imperio Killing replicó con desprecio. El hombre que acababa de hablar era miembro del Imperio Azure. El hombre resopló fríamente antes de volver su mirada hacia los otros campamentos. Ya que todos están aquí, no deberíamos perder más tiempo. Los miembros de los demás campamentos coincidieron. Cuanto antes llegaran los jóvenes, mejor para ellos. Los líderes de cada grupo se marcharon. Vamos a entrar al lugar ahora. Eso parece. Gray asintió. Pero acabamos de llegar, ¿no deberían al menos darnos un tiempo para descansar? Klaus se quejó. Parece que no. Respondió Gray. Aunque el viaje era agotador, ya que querían irse ya, no le importó. Observó con curiosidad hacia donde se reunían los líderes y pudo verlos colocando piedras en el suelo siguiendo un patrón específico. Mirando de cerca, se podían ver las líneas que formaban una enorme formación en el suelo. Piedras de esencia. Gray buscó en su memoria información sobre ellas. Estas piedras se forman en lugares con alta concentración de esencia elemental. Su formación suele tardar mucho tiempo, y se dividen en 3 grados, bajo, medio y alto.
Tras colocar las piedras en sus lugares correspondientes, la matriz se iluminó. Las piedras fueron lo que se usó para activar la matriz. Gray aún no ha llegado a este nivel, pero ya lo conoce. Entren en la formación, todos serán transportados a... Los líderes informaron a cada grupo que entraba en la tierra de prueba sobre algunos de los peligros que conocían. También les recordaron que debían controlar el tiempo y tener siempre cuidado con los de los otros imperios. Los jóvenes asintieron con entusiasmo antes de entrar lentamente en la luz que brillaba del círculo y desaparecer. Pronto les llegó el turno a Gray y sus amigos. Él se tranquilizó y entró en el círculo. La luz los iluminó y, al igual que los demás, también desaparecieron. Tras la entrada de todos los jóvenes, los líderes regresaron a su campamento. Pasarán los próximos 6 meses aquí, esperando a quienes tengan la suerte de regresar. A veces, el número de personas que logran salir es mayor, mientras que en otras ocasiones, ni siquiera el 30% lo logra. Lo único que no ha cambiado es que más del 90% de quienes salen ya han alcanzado el plano de origen. En el campamento del Imperio Killing. ¿Cuántos crees que lo lograrán? No tengo ni idea, pero si más de la mitad de los jóvenes de nuestro imperio logran salir, me conformaré. No eran los únicos que deseaban esto, los otros imperios también esperaban que al menos la mitad de los jóvenes que enviaron al lugar lograran salir. Gray sintió como si una fuerza desconocida lo arrastrara después de que la luz lo cubriera por completo. No pudo mantener los ojos abiertos y los cerró con fuerza. La sensación no duró mucho antes de que sintiera una brisa fresca en el rostro. Abrió lentamente los ojos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 80, Serpiente Cornuda. Gray miró a su alrededor y se encontró en una ladera a media montaña. El suelo estaba cubierto de verde, y una mata de bambú púrpura salpicaba la ladera. Una tenue niebla envolvía el bosque de bambú púrpura, dándole la sensación etérea de un reino único. Los sentidos de Gray penetraron en la tierra algo suelta bajo sus pies mientras respiraba el aire incomparablemente fresco. Lo primero que notó fue la alta densidad y concentración de esencia elemental que superaba la del Imperio Killing en el lugar. Un solo día de cultivo aquí equivale casi a 15 días fuera, es increíble. Dijo Klaus. Dada la alta densidad del lugar, no fue difícil para todos darse cuenta de este hecho. Deberíamos avanzar, quedarnos aquí no servirá de nada dada la enemistad entre nosotros y la Academia Starlight. Además, con el Imperio Azure, podríamos ser atacados en cualquier momento. Dijo Alice mientras los chicos todavía estaban en un estado de ensoñación debido a la sensación de la alta esencia elemental en el aire. Sus palabras rápidamente los sacaron de su estado casi de ebriedad. Tienes razón. Gray y los demás asintieron. En realidad no se dieron cuenta de que no había nadie allí cuando llegaron. Parece que los otros grupos se dirigieron al interior por miedo a ser atacados por sus enemigos. El grupo avanzó con extrema precaución. Al mirar el cielo, se veía cubierto de luces grisáceas. Estaba algo oscuro y sombrío, pero podían ver claramente su entorno. La flora era diferente a la del exterior. Eran árboles largos y altos, centenarios de varios cientos de metros de altura, pero todo parecía cubierto de polvo. Mirando a lo lejos se podían ver montañas, ríos y selvas. Una hora después. Estallido. ¿Qué demonios? Ya es el sexto. Dijo Klaus con frustración. Solo habían recorrido 1 kilómetro, pero habían sido atacados por 6 bestias diferentes. La única ventaja era que las bestias estaban solas y no se movían en grupos. Dijeron que sería peligroso, y además, solo están en la etapa intermedia del plano arcano. Reynolds dijo con una risa. Por eso me quejo, ni siquiera nos hemos adentrado en este lugar y las bestias que encontramos ya están en la etapa intermedia. Esta última estaba a un paso de alcanzar la etapa final. ¿Qué pasará si avanzamos más? Deja de quejarte, no es como si no pudieras derrotarlos incluso estando solo. Gray le reprochó a Klaus.
El grupo continuó su viaje y pronto empezaron a ver algunos edificios, todos tenían un aire antiguo, como si hubieran existido desde hacía mucho tiempo, era tal como les habían dicho, este lugar solía estar habitado, pero parece que fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí de todos modos? Reynolds miró la forma de los edificios y preguntó. La mayoría de los edificios tenían agujeros y no parecían ser causados por el paso del tiempo, sino por algún tipo de ataque. Quizás una guerra. Bueno, por lo que dijeron, este lugar existe desde hace mucho tiempo y ni siquiera había registros de él. Dijo Alicia mientras también observaba el lugar. Entraron en uno de los edificios pero no encontraron nada relevante dentro. El grupo continuó su camino cuando, de repente, oyeron un grito. Al mirar al frente, vieron a un niño siendo devorado por una serpiente gigante. Bueno, tragado es la palabra correcta, más de la mitad del cuerpo ya estaba dentro de la boca de la serpiente. Una serpiente cornuda. Dijo Gray mientras observaba a la serpiente que se acercaba. Esta serpiente parecía estar ya en las últimas etapas del plano arcano, y las probabilidades de que esté en la octava etapa son muy altas, incluso podría estar en la novena. La serpiente inmediatamente abrió su boca y escupió un líquido pegajoso de color verdoso que salió disparado a gran velocidad hacia el grupo. Gray actuó con rapidez y erigió rápidamente un muro de tierra, pero en cuanto el líquido entró en contacto con él, comenzó a corroerlo rápidamente. «Veneno», Klaus gritó. «Eso lo podemos ver», Reynolds replicó. «¿Por qué nos encontraríamos con una bestia tan problemática tan temprano?» La serpiente blandió la cola con agilidad y destruyó la lanza con facilidad. Alice y Reynolds también lanzaron ataques que impactaron en el cuerpo de la serpiente, pero esta parecía ignorarlos. «Sus escamas son demasiado duras, no hay forma de que nuestros ataques puedan penetrarlas», dijo Alicia mientras esquivaba el veneno que la serpiente escupió hacia ellos nuevamente. Gray sacó sus espadas cortas. Dadas las circunstancias, existía la posibilidad de que pudiera dañar a la serpiente gracias a su filo, pero no iba a ser tarea fácil, ya que sería increíblemente difícil acercarse a ella. Infundió los elementos del rayo y el viento en su cuerpo para maximizar su velocidad. Mientras se lanzaba hacia la serpiente, Alice, Klaus y Reynolds lanzaron ataques inmediatos hacia la cabeza de la serpiente para distraerla y que Gray pudiera acercarse. Tal como esperaban, la serpiente se protegió la cabeza de inmediato con las demás partes de su cuerpo, dejando a Gray como un blanco fácil. Aunque inicialmente Gray planeó atacar la cabeza, la postura defensiva que adoptó la serpiente le impidió aprovechar la oportunidad. Con un agarre inverso, un rayo comenzó a danzar alrededor de su espada mientras la cortaba contra el cuerpo de la serpiente con una fuerza aterradora. «Barra oblicua», gritó. La serpiente chilló de dolor al abrirse un profundo corte en un costado de su cuerpo. Miró a Gray con odio antes de agitar la cola rápidamente hacia él, queriendo convertirlo en carne picada. Sabía que la serpiente contraatacaría, así que retrocedió de inmediato tras dejar una herida. «Barra oblicua». Gray, que había permanecido al margen esperando una oportunidad, atacó de inmediato. Esta vez, dejó una herida más grande. La serpiente chilló de nuevo y quiso atacar a Gray, quien ya había escapado sabiamente de su alcance. Ya habían abandonado la zona donde se encontraba la serpiente anterior durante la batalla. El grupo continuó con la misma táctica y poco a poco comenzaron a desescamar a la serpiente. Gray estaba literalmente desescamando a la serpiente para que pudiera recibir fuertes ataques del resto del grupo. Alice fue muy efectiva, pues ahora podía infligir daño a la serpiente. Las heridas aumentaron y la serpiente apenas pudo contraatacar. De repente, emitió un sonido extraño, y volvieron a oír el sonido de algo rozando el suelo. «Está pidiendo refuerzos», gritó Gray mientras asestaba otro tajo cerca de la cabeza de la serpiente. Esta había logrado protegerse la cabeza durante casi toda la batalla.
pero Klaus había logrado asestarle un buen golpe que casi le da en el ojo de no ser porque lo cerró rápidamente. El ataque impactó en los párpados de la serpiente, pero la fuerte escama le impidió herirla. La primera serpiente salió arrastrándose del edificio y se tragó al niño. Al ver el estado deplorable de su compañera, se abalanzó sobre el grupo. ¿La misma táctica?, Alicia preguntó emocionada. Sí. Los demás asintieron y, una vez más, comenzaron a desgastar lentamente a ambas serpientes. La nueva fue mucho más fácil, ya que no era tan fuerte como la que habían combatido antes. La serpiente parecía haberse dado cuenta de que había tomado la decisión equivocada de abalanzarse sobre el grupo y quería escapar, pero se dio cuenta un poco tarde. 10 minutos después. Los dos enormes cadáveres de las serpientes yacían en el suelo con el grupo respirando agitadamente, especialmente Grey, ya que tenía que acercarse y atacar antes de retirarse tan rápido como llegó. Alguien notó que las bestias aquí son mucho más fuertes en comparación con sus etapas. Grey no pudo evitar preguntar. Dadas las etapas de las serpientes, no debería haberles llevado tanto tiempo acabar con ambas. Grey incluso sentía que las posibilidades de derrotar a la primera con la que se enfrentaron personalmente eran muy bajas. Sí. Los demás asintieron. Este es realmente un lugar misterioso. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.